Hoy es sábado, las 7 de la noche, nuevamente frente a ustedes para para nuevamente ofrecerles algunos relatos históricos sobre la selva. Esta vez una historia interesante en la que tiene que ver mucho Chachapoya, Moyobamba, Rioja y Lamas. Es el tema que vamos a ofrecerles esta noche, como hemos venido anunciándoles. Vamos a empezar esto dándoles como se trata, como se trata de cuatro ciudades importantes del departamento de San Martín. Vamos a darles algunas breves referencias históricas de cada uno de estos pueblos, de estas ciudades, porque vamos a ocuparnos precisamente de ellas. Por ejemplo, vamos a hablar de Lamas. Lamas es una ciudad antigua en el departamento de San Martín, está a 816, si no me equivoco, metros de altura sobre el nivel del mar, tiene un clima maravilloso, nunca se siente calor ni frío y tiene hermosos lugares turísticos para visitarla, ¿no? Fue fundada el 10 de octubre de 1656 por el español Martín de la Riva Herrera, un conquistador español que recorrió toda la Amazonía, todo el Marañón, ¿no? Y de las ciudades que ha fundado, la única que existe, sí, pues la única que existe en la Amazonía es Lamas, ¿no? Ahí está, Lamas. Bien, por ser una antigua ciudad, tiene muchísimas historias. Hay muchas historias por escarbar y difundirla, ¿no? Están por ahí escondiditas y hay veces que uno encuentra buscándolas. Luego vamos a ocuparnos también de Rioja, ¿no? De Rioja. Rioja también es una ciudad, ¿no? Que fue fundada el 22 de septiembre de 1772 por Félix de Larreate y Gaviria, que llegó a esta zona junto con el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, ¿no? Y bueno, es una importante ciudad del departamento de San Martín, tiene grandes personajes que han sobresalido en los diferentes campos, en el campo de la actividad económica, social, a nivel regional y nacional. Importantes personajes, hay que reconocer, ¿no? Bueno, y por último tenemos también aquí, que vamos a ocuparnos también de Chachapoyas, que fue fundada el 5 de septiembre de 1538 por el capitán realista Alonso de Alvarado. Está ubicado entre la ceja de la sierra con la selva. Una parte de su territorio, esta es la capital del departamento de Amazonas, ¿no? Chachapoyas. Y el departamento de Amazonas tiene una parte también selva y otra que es tierra. Estamos, por ejemplo, Rodríguez de Mendoza está en la selva, ¿no? ¿Ya? Bien, es una ciudad antigua, de mucha historia, muchas cosas han ocurrido ahí a través de la historia, ¿ya? Y por último tenemos a Moyobamba. Moyobamba, sí, claro que Moyobamba. Moyobamba es una de las ciudades también antiguas, ¿no? Muy antiguas, ¿ya? Su fecha de creación sigue aún en discusión, incluso sigue aún discutiéndose quién la fundó. Hay dos nombres que se habla que la fundaron, uno de ellos Alonso de Alvarado y otro Juan Pérez de Guevara, ¿no? Cuando la municipalidad hace muchos años solicitó a España, a Sevilla, donde están los archivos de los conquistadores del Perú, que dejaron sus informes, pidieron ellos que busquen el acta de fundación de Moyobamba.
y no encontraron. Esa fue la respuesta que dieron ellos, que no hay, no encontraron. Pero Lamas sí tiene el acta de fundación. Nosotros lo hemos publicado hace muchos años en una revista que le llamamos Huauqui, publicado en mimeógrafo en la ciudad de Lamas, ¿no? Y Moyobamba no lo tiene. Y como también hay dos nombres que están en discusión. Uno dice que lo fundó Alonso de Alvarado y otro Estefan Pérez de Gaviria. Bueno, falta discutir ese tema, que los investigadores históricos lo investiguen. Sin embargo, según algunos, estas dos ciudades aparecen en la historia casi al mismo tiempo, casi en la misma época, ¿no? Si bien es cierto que a Chachapoyas lo funda Alonso de Alvarado, se habla también que Moyobamba, repito, que también este mismo personaje lo fundó, ¿no? Este tema lo estamos haciendo con mucho detalle, estamos escribiendo un libro por el Bicentenario, y ahí estamos dando algunos detalles sobre esta historia. Entonces, tienen casi el mismo fundador, digo casi por las razones que acabo de expresarles. Se han fundado con 2 años de diferencia. Moyobamba, Chachapoyas fue fundado en 1838, ¿no? Según los datos, y Moyobamba, según también los datos, no bien confirmados, pero sí, por esa época, 2 años después. Ya. Pero son vecinos, ¿no? Son vecinos. Pero que hay una diferencia, toda la vida entre estas dos ciudades han habido ciertas discrepancias, ¿no? Ciertas discrepancias en todo, desde que aparecieron en la historia de América, en la historia del Perú, ¿ya? Entre estas dos ciudades siempre ha habido confrontaciones, siempre han habido discrepancias entre ellos, incluso entre los mismos pobladores, ¿no? Ha habido una serie de discrepancias por razones pueblerinas, o algunos por ambiciones. El uno decía que era el mejor, el otro no, el otro tenía más poder político, los moyobambinos tenían menos. Sin embargo, han sido fundados por los mismos españoles, ¿no? Por los mismos españoles. En ambas ciudades han llegado los españoles y han hecho ahí la tierra donde quedaron a vivir, y muchos dejaron de existir ahí en esos pueblos. Ahí están sus huesos, ahí están sus restos. Pero siempre ha habido discrepancias entre ellos, ¿ya? Por una serie de cosas, ¿ya? Como por ejemplo, en la época de la guerra por la independencia. ¿Qué ocurría en esa época? Los chachapoyanos, en su gran mayoría, apoyaban a los que luchaban por la independencia del Perú. Eran los patriotas, ¿no? Que luchaban, ayudaban, incluso en la batalla de Iguazurco, que queda ahí a la salida nomás de Chachapoyas, en la batalla definitivamente donde fueron derrotados los realistas, ¿no? Se enfrentaron entre soldados moyobambinos y soldados chachapoyanos. Los chachapoyanos en su gran mayoría, ya repito, patriotas. Incluso se dice que las mujeres, las señoras, participaron en ese combate. Entregaron las cucharas de lo que llamaban en esa época de peltre, un mineral aliado de una serie de minerales, ¿no? Las cucharas, ¿no? Y ellos entregaban, ellas mismas hacían una especie de balinas para los soldados patriotas, ¿no? Para los chachapoyanos, para enfrentarse al ejército realista que había venido de Moyobamba.
con soldados muy bambinos, ¿no? ¿Ya? Entre ellos peleándose, ¿no? O sea, discrepancia entre ellos, ¿no? Desde esa época, en todo, por eso digo que incluso en la guerra por la independencia, ellos eran mayoría los chachapoyanos y los realistas, mayoría los moyobambinos, ¿no? Hay una historia que les he contado anteriormente, ya, de una señora Ríos sobre ese tema, ya. Y bueno, y aprovecho para decirles a todos ustedes, a los que no han visto los anteriores, porque estamos ya como 4 meses contándoles estas historias, y una de nuestras editoras, Betty Schapper, está colgando en el YouTube. Ahí pueden verlo. Lo que estamos contando es lo que hemos contado, hemos contado anteriormente. Y ella está subiéndolo al YouTube para que ahí quede y puedan los que no han visto, bueno, si así lo desean, les invito a buscar ahí con el nombre de Historias y Cuentos de la Selva, de Waldemar Soria. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que los moyobambinos, no, los chachapoyanos, al parecer tenían mayores influencias, tenían personajes de influencia virreinal, eran los más relacionados con las autoridades virreinales. Por eso es que aprovechaban de su poder para imponerse ciertas cosas en contra de Moyobamba. Por ejemplo, un caso. Rioja es una ciudad, como decimos, cerquita a Moyobamba. 35 kilómetros por ahí, a 40 kilómetros actualmente por la carretera, y antes era como unas 6 o 7 horas de viaje. Cerca a Moyobamba, ¿no? Cerca a Moyobamba. De Rioja a Chachapoyas había, en ese entonces calcula, más de 250 kilómetros, ¿no? De Rioja a Chachapoyas. De Lamas a Chachapoyas se calcula que había en esa época, ¿no? Por camino de herradura, terribles caminos, difíciles caminos, más de 400 kilómetros, ¿no? 400 kilómetros. Pero un día a los chachapoyanos, a las autoridades, a 2 distinguidos personajes, ¿no? a un coronel, al gobernador de Chachapoyas, le ocurrió utilizar sus influencias y hacer llegar una carta al virrey. Estamos hablando de 1700, estamos hablando, sí, claro, ya, de 1700 y tantos por ahí, ya. Este señor es Gaspar Rafael de Torres, Justicia Mayor de Chachapoyas. Se le ocurrió nombrar por encima de Moyobamba, porque todos esos pueblos de ahí, por estar cerca de Moyobamba, como Lama, Rioja, todos esos, ¿no?, pertenecían a Moyobamba, porque Moyobamba ha sido fundada 100 años antes de Lamas, ¿no? Pero todo eso ya era parte de Moyobamba. Moyobamba era la capital de la comandancia de Maynas, ya sabemos eso. Aunque la primera capital fue Jeveros, no, la segunda capital, la primera fue pues Borja, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ellos les quedaba pues más cerca venir a Moyobamba para ver sus temas, sus asuntos administrativos, lo que sea, ¿no? Tenían más comunicación. Pero un día, a este señor Gaspar Rafael, Justicia Mayor de Chachapoyas, le ocurrió nombrar como autoridad teniente general de Lamas
al capitán Pedro López de Bardales y Herrera, en lugar de Cristóbal Flores, a quien le había nombrado al salir de Lamas con este cargo, el general Martín de la Riva Herrera, el que fundó Lamas, ¿no? El que fundó Lamas. Y esto ocurrió el año 1717. Ya habían transcurrido 61 años y ese señor seguía todavía. Era bastante, seguramente, pues, bastante fuerte, que ¿no? Pero entonces, de pronto llegó a Lamas una nueva autoridad, reemplazándole a aquel que el fundador de Lamas le había nombrado, le había dejado nombrado. Esto va a ser casi eterno, el vitalicio. Y a ese señor le ocurrió por encima de Moyobamba nombrar, y le mandó a este señor capitán Pedro López de Pardales. Y bueno, fue pues un escándalo, ¿no? Ya, tanto es que el virrey principal de Sautos Nuevo, algo así que se llama, le desautorizó y ratificó el nombramiento del gobernador o de esta autoridad que dejó nombrándole Martín de la Riva Herrera hacía ya 61 años, ¿no? Y bueno, uno de los primeros casos que ocurrió, ¿no? Y que le desautorizó el virrey a este señor Gaspar Rafael. Bueno, vamos a ayudarnos aquí de unas hojitas de papel que hemos anotado, porque queremos ofrecerle lo más verídico de estas historias. Aquí vemos que, continuando con esta historia, el título de lo que les estamos contando, el título general lo hemos puesto aquí: Rioja y Lamas, manzanas de la discordia entre Moyobamba y Chachapoyas. A partir de entonces ya, fíjate, entre Moyobamba, lo que les decía, entre Moyobamba y Chachapoyas, desde un principio habían serias discrepancias por una serie de cosas, políticas, religiosas, y bueno, todo eso, ¿no? Y el año 1708, en 1708, el corregidor y justicia mayor general Francisco Antonio de Vargas Machuca de Chachapoyas le envía una carta al marqués de Castel do Rius el 23 de mayo de 1708. ¿Qué le dice en la carta al virrey este señor, ¿no? El corregidor de Chachapoyas? Le dice: señor virrey, Lamas está cerquita a Chachapoyas, Rioja también está cerquita a Chachapoyas, y no tienen por qué pertenecer a Moyobamba. Esos dos pueblos tienen que pertenecer a Chachapoyas, y solicito que se haga eso. Uno de los fundamentos en general, ¿no? Ya estoy hablando más o menos tal como le había dicho, ¿no? El señor, ¿no? Esta autoridad al virrey. Y como ese tiempo pues era tan difícil las informaciones, imagínense cuánto tiempo habría que irse de Chachapoyas para llegar a Lima, ¿no? Con los informes, ¿no? Y en cuánto tiempo la vuelta, a pie hasta Pacasmayo, de Pacasmayo seguramente en lancha, o a pie otra vez hasta Lima, ¿no? Todo es bien difícil la cosa. Entonces el virrey pues le creyó y confirmó lo que le estaba solicitando. Ya pues que pertenezcan Lamas a Chachapoyas y
y, igual que Rioja, ¿no? Ella nombró en eso ya un lugar, mandó. Entonces, con esa confirmación ya del virrey, este señor, el chachapoyano, nombra como teniente general en Lamas al alférez Matías Gómez Trigoso. Ese pariente de los Trigosos, de ahí que afincados en Lamas, afincados en Cuyumbuqui, por ahí habría sido, ¿no? A este señor le nombra ya como teniente gobernador de Lamas ya el 18 de octubre de 1709, ¿no? Y en Lamas fue una gran sorpresa la llegada de este señor, ¿no? Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo nos van a mandar una autoridad de Chachapoyas si nosotros pertenecemos a Moyobamba? Moyobamba está aquí cerca, y Moyobamba y Chachapoyas están más lejos, ¿no? ¿Cómo? Es que esta autoridad chachapoyana le hizo un informe al virrey mintiéndole, pues, lo que decía en principio. Decía, pues, que Chachapoyas, que Lamas está cerquita, más cerca a Chachapoyas que a Moyobamba. Engañando, ¿no? Solamente por hacerle la contra a Chachapoyas, ¿no? Engañando, ¿no? Bueno, entonces, naturalmente, esto ocurrió en 1708, ¿eh? Naturalmente los lamistas protestaron, pues, ¿no? Porque para ellos era totalmente difícil la administración ya. ¿Cómo llegar desde Lamas a Chachapoyas por cualquier cosa que podría, ¿no? Cuando más fácil era Moyobamba, ¿no? Entonces protestaron ellos. Y ahí aparecen los líderes ya. Un primer movimiento. Eso sería uno de los antecedentes de Lamas, que Lamas ha sido un pueblo siempre rebelde, ¿no? Se levantó el pueblo de Lamas contra la disposición del virrey, ¿no? Diciendo, señor virrey, ¿y qué pasa? A nosotros aquí, ¿qué somos? Nadie nos ha consultado. Moyobamba es más cerca a nosotros que Chachapoyas. Para irnos a Chachapoyas tenemos que pasar por Moyobamba, ¿no? Entonces ahí se reúnen los líderes, ¿no? De diferentes pueblos, de Tabaloso, San Miguel, de todo eso. ¿Quiénes fueron los líderes? ¿Quiénes fueron los líderes? Los que levantaron banderas, hicieron un memorial, y protestaron, salieron un mitin, una movilización en esa época contra esa disposición que llegó del virrey. Los líderes, mire, escuchen el nombre y los apellidos de estos primeros líderes que aparecen en la ciudad de Lamas. Un tal Ventura Upiachiwa y Pedro Chatazana de los belicosos Suchiches. Los Suchiches aparentemente eran una etnia, ¿no? Una etnia eran, ¿no? Belicosos. Pero ahí hay un líder, dos líderes que se presentan a la reunión, ¿no? Eran los más caracterizados, seguro. ¿Ya? Después de Tabalosos llegan a Lamas, convocados. Pedro Inchapilli, Miguel Tenazoa, Juan de la Cruz Saboya, Bruno Cutapani, Domingo Tabaloso y Jerónimo Tenazoa, ¿no? Estos líderes de Tabaloso llegan a Lamas para unirse al grupo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Ahora, de Lamas, ¿quiénes eran los líderes? Dos líderes principales. El cacique, a quien le llamaban la Musa, así le conocían a un cacique, la Musa de Lamas, el líder. El otro líder era Juan Murano y Sebastián Amacifuén. Juan Murano y Sebastián Amacifuén. De esos Amacifuénes de ahí, de Lamas seguramente, de ahí vienen, ¿no?
de los Cascabozoas. Cascabozoas era un grupo, también una etnia que han desaparecido ellos con el tiempo, ya se han unido a los mestizos, ha habido un mestizaje, pero de estos llegan a Lamas, ¿ya? Juan Tuanama, José Manuel Ishuiza, Toribio Tapujima y Narciso Sangama. Estos fueron los líderes, ¿no?, que mandaron a hacer un memorial dirigido al virrey marqués Castellós, ¿no? Castellós Ríos, dice aquí, ¿no?, pidiéndole que le desautorice a la autoridad de Chachapoyas porque le habían sorprendido le había sorprendido al gobernador con esas mentiras. Y al final, como se pararon, fueron fuertes ellos, siguieron reclamando como un derecho, ellos, rebeldes se habían puesto, el rey al final tuvo que doblegar y luego volverlos a su antigua jurisdicción, que era Moyobamba, ¿no? Listo. Yeah. Aquí vemos las distancias de esa época. De Chachapoyas a Moyobamba se calcula por camino de herradura 245 kilómetros de Chachapoyas a Moyobamba. De Moyobamba a Lamas, 165 kilómetros. Total, sumado de Chachapoyas a Lamas, 410 kilómetros. Quiere decir que los lamistas, pues, tuvieron razones suficientes para observar, pues, si estamos cerquita de Moyobamba, y de ahí vamos a tener que caminar 245 kilómetros más para llegar a Chachapoyas, para resolver algunos problemas administrativos que podrían tener. Entonces, el virrey, ante la protesta de los lamistas, bueno, tuvo que retroceder y nuevamente les volvió a su antigua jurisdicción, cuya capital era Moyobamba. Y hay un tercer caso, pero este caso ya ocurrió por el año 1832, otro caso, entre otros muchos casos, que han demostrado que siempre entre Moyobamba y Rioja había discrepancias, ¿no? En todo, hasta en su propia gente, ¿no? El año 1832, durante el gobierno de Agustín Gamarra, se crea el departamento de Amazonas con su capital Chachapoyas, promovido por José Braulio del Campo Redondo y José Modesto de la Vega, ¿no? Ya se creó el departamento. Hasta entonces, la diócesis de Todomainas tenía como sede Moyobamba, porque anteriormente la sede de la diócesis, mejor dicho, del obispado, era Jeveros, ¿no? Cuando se crea el obispado de Maynas, el obispo que vino de Cuba, el padre Hipólito Sánchez Rangel, con Pedro Padilla, su secretario, un curita, él escoge como su sede el pueblo de Jeveros, ¿no? El otro día creo conté eso, ¿no? Porque hasta entonces la capital de todo Maynas
era pues Santiago de Borja, ¿no? ¿Y cuáles eran los departamentos? ¿Hasta dónde era la jurisdicción de Maynas, ¿no? De la Comandancia General de Maynas? Todo lo que ahora es el departamento de San Martín, el departamento de Loreto y el departamento de Ucayali. Toda esta enorme extensión era la Comandancia General, lo que ahora llamamos departamentos, ¿no? Estos 3 departamentos formaban un solo núcleo, una sola región, un solo departamento, lo que diríamos, ¿no? Que se conocía como la Comandancia General de Maynas, ¿no? Entonces, el obispo escogió Jeveros. ¿Y por qué escoge Jeveros? ¿Por qué no se va a Borja? Por 2 razones. Borja era muy agitada. En Borja mucho atacaban los jíbaros. Les hacían leña, como dicen a los españoles ahí, no les dejaban en paz. Jeveros era un poco más tranquilo. Además de Jeveros a Moyobamba, había solamente 8 días de viaje en comparación de Santiago de Borja, ¿no? Para ellos era cerca, ¿no? 8 días, ¿no? Entonces el obispo escoge mejor aquí. A raíz de eso, que todas las autoridades españolas de toda esta enorme región de Maynas también salen de ahí, de la provincia de, lo que les llamaban la provincia de Maynas, con su capital Santiago de Borja, vienen a establecerse, lo siguen, mejor dicho, al obispo Sánchez Rangel para establecerse ahí en Jeveros, ¿no? Pero a raíz de ese movimiento, de un movimiento revolucionario antiespañol que se registró en 1808, esos mismos años de 1800 en que llegó el obispo. El otro día conté esa historia, ¿no? El sábado pasado me parece, pero como efecto de eso, el curita un poco asustado y todas las autoridades, porque vieron pues las cosas que no era tan fácil dominarlos a las poblaciones indígenas de esta zona, porque se habían rebelado, ya no había paz. Para ellos era mucho más fácil salir. A raíz de eso es que ellos abandonan Jeveros y vienen a establecerse en Moyobamba. Desde entonces llegó la época de la independencia, la republicana, ahí se estableció el obispo, ahí era su residencia fija, y no en Chachapoyas, ¿no? Pero estos señores, como estas autoridades chachapoyanas al parecer tenían mayor influencia, eran más influyentes desde tiempo del virreinato, ya incluso en la época republicana, eran mucho más influyentes que los moyobambinos. Ellos consiguen que se otorgue una ley ordenando que la diócesis de Moyobamba pase a Chachapoyas, ¿no? Ya. Eso ocurrió por el año 1832. Claro, 1832, después ya de la independencia, de todo eso. Pero como, imagínense, para que haya ese cambio, tenía que aprobarlo luego, esa ley, el Papa Santo de Roma. ¿Cuántos años han pasado? Muchos años pasaron para allá, entonces, pero de todos modos consiguieron los chachapoyanos quitarles a los moyobambinos la diócesis. La diócesis le daba pues cierta importancia a la ciudad, ¿no? Porque por una serie de razones ya que todos sabemos, ¿no? Que los curitas, que el obispo tiene mucha influencia en los gobiernos, bueno, ¿no? Además, la gente de Chachapoyas eran muy católicas, por supuesto que los moyobambinos también, porque
han sido pues pueblos fundados por españoles y aún seguían todavía muchos españoles y los descendientes de los españoles, ¿no? Fuertes, mucho más en Moyobamba, como repito, que en Chachapoyas. Entonces, ellos consiguen, los chachapoyanos consiguen, pues que vaya a residir el obispo en Chachapoyas, y así fue. Pero no solamente eso, ¿no? Entre muchas otras. Rioja, que queda en ese tiempo a pie unas 5 o 6 horas de Moyobamba a Rioja. Era cerca, era cerca. Oiga, ¿sabe cuántas veces Rioja ha sido anexada, reanexada a Chachapoyas? Hasta 3 veces. Hasta 3 veces. Los años 1802 lo reanexaron a Chachapoyas. Después que ya con Lamas también le pasaron allá, ¿no? Ya. Otra vez, cuando reclamaron los riojanos, le devolvieron a Moyobamba, ya que vaya a Moyobamba, que pertenezca a Moyobamba. A los 3 años, otro influyente personaje con el nuevo gobierno consigue nuevamente que Rioja vaya administrativamente, pertenezca al departamento de Amazonas con su capital Chachapoyas. Otra vez los moyobambinos a reclamar junto con los chachapoyanos. ¿Cómo es posible, señor? ¿No? ¿Cómo es posible, señor, que esto ocurra? Ya bueno, pues tanto luchar y luchar, pues, se dio otra ley. Pero el año 1843, otra vez, los chachapoyanos les ganan a los moyobambinos. Rioja vuelve otra vez a... Imagínense ustedes esa inestabilidad, ¿no? Política entre estos pueblos que les perjudicaba en su desarrollo, ¿no? Cada uno de ellos. Claro, hoy día pertenecemos a Moyobamba, otro día pertenecemos a Chachapoyas. Se le ocurre a un político unos años después, no, este le corresponde a Moyobamba. Entonces, una inestabilidad terrible entre ellos, ¿no? Que les perjudicaba, ¿no? Y ocurrió esto hasta el año 1840, 43, por ahí. Bueno, sí, claro. Oiga, en estos pueblos han surgido todas esas cosas, lo que les decía, que estas discrepancias entre ellos, entre estos dos pueblos, estas dos ciudades, han continuado hasta los últimos tiempos. Igual como, yo no sé por qué, bueno, por qué entre Tarapoto y Lamas también hay desde antes, ¿no? Desde antes. No que Tarapoto nos ha quitado todos los derechos a desarrollarnos a los de Lamas. Los de Lamas, el atraso de Lamas se debe a Moyobamba. Cualquier cosa que ocurra, no, Tarapoto tiene la culpa. Y en realidad para mí no ha sido eso. No, al contrario, a nosotros los tarapotinos nos han ayudado muchas veces. Por ejemplo, durante las luchas populares de la década del 70,
del 70, los tarapotinos organizados, los sindicatos, nos han ayudado, incluso sus autoridades. Recuerdo que un alcalde un alcalde de Tarapoto nos acompañó a una comisión aquí en Lima, ¿no? Para ayudarnos a gestionar. Eso es lo que ocurre siempre entre los pueblos cercanos, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido ahí, repito, eh, durante la guerra por la independencia, ¿no? Durante la guerra por la independencia, claro, ¿no? La mayoría de chachapoyanos, patriotas, la mayoría de moyambinos realistas, a tal extremo que llegaban incluso dentro de una misma familia a dividirse, a pelearse entre ellos, entre moyambinos, ya, por discrepar eso. Es decir, las discrepancias entre estos dos pueblos siempre ha sido, naturalmente ahora ya no tanto dentro de la modernidad, ya está cambiando las cosas, estamos cambiando de mentalidad en ese sentido, ¿no? Ya. Amigos, ha sido la historia que me he preparado de alguna manera para contarles de manera bastante resumida y anunciándoles que todo esto que estamos contando vamos a incluir con mayores detalles en nuestro próximo libro que estamos trabajando con motivo del bicentenario, ¿no?, de la independencia nacional. Todo lo que ha ocurrido en este trabajo, que van a ser en varios tomos chiquitos, de unas 100 paginitas, para que pueda llegar a todo el mundo. Esperamos recibir el apoyo de todos nuestros amigos para hacer posible ese trabajo, porque es bastante. Ya el otro día también dije, y estoy repitiendo nuevamente, que en este trabajo estamos demostrando que nosotros, los de la selva, nuestros antepasados, no se cruzaron de brazos para mirar a los españoles libremente que entren, que nos invadan nuestros territorios. No ha sido así. No nos hemos cruzado, no se han cruzado nuestros antepasados. Se han enfrentado. Esas historias en detalle estamos contando qué ha ocurrido con los jíbaros, qué ha ocurrido con los shipibos de Ucayali, con los cunibos, qué ha ocurrido con los jesuitas, qué ha ocurrido con los dominicos, con los franciscanos, tanto los que entraron por el norte, ¿no?, los que entrando de Quito, de Cuenca, de toda esa zona porque de ahí entraban una parte, los jesuitas, hacia el Marañón, claro, también de Trujillo, entraban por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Les han recibido? Repito nuevamente, ¿les han recibido con los brazos cruzados? Pues no ha sido así, no ha sido así. Eso es lo que no cuentan las historias, esos librazos que publican nuestros historiadores nacionales. Yo no sé por qué, ¿no? Solo en algunos libros como Juan José Vega, ¿no?, él cuenta sobre la gran sublevación de Juan Santos Atahualpa en el Alto Ucayali, ¿no? Él cuenta ahí en ese libro con mayores detalles, ¿ya? Pero hay otros que de pasadita nomás cuentan, de pasadita. Incluso Juan José Vega dice que aquí en la selva primero se proclamó la independencia, y efectivamente a raíz de ese levantamiento hubo 100 años de retroceso de los españoles que habían entrado, ¿no?, a esa parte de la selva, a las alturas de la selva, ¿no? Retrocedieron. Esas historias estamos contando en este trabajo de manera resumida, detallada, pero bastante, ¿no? Y esperamos contar con todos ustedes, ¿no? Y todo lo que acabamos de contar también va a estar con mayores detalles, por supuesto. Amigos, siendo
las 2 minutos para las 8 y somos puntuales. Muchísimas gracias. Solamente recomendándoles una vez más, si no es necesario, no hay que salir de la casa. Si no es muy necesario, ¿eh? No hay que salir de la casa. Ahí a la puerta, ahí atrásito, atrás, ahí está el enemigo esperándonos. Uno no sabe en qué momento, pero ahí está. Entonces hay que cuidarnos, pues. Hay que quedarnos en la casa, leyendo, escribiendo, lavando, haciendo algo para no aburrirnos demasiado. Eso es lo que me paso la vida yo haciendo aquí en Lima, porque aquí me agarró la pandemia. Quisiera volver a Pucallpa, donde resido, pero no lo hago porque tengo que cuidarme, cuidar a mi familia, cuidar a mis hijos, cuidar a mis nietos, ayudar a mis nietos. Bueno, entonces por eso estamos recomendando y por eso estamos sacrificando esta horita de revisar nuestras historias y traerlas a ustedes para relatarles, contarles de lo que ha ocurrido en la selva durante esa época. Muchísimas gracias y muy buenas noches.